Con mi saludo muy cordial para todos, comenzamos una clase más que coincide con el comienzo también de la quinta unidad del programa. Esta será la primera de las clases dedicadas al filósofo alemán Georg Hegel, un filósofo de la máxima importancia junto a Kant durante la filosofía moderna y que ya encara una revisión del pensamiento que llega hasta él de un modo diferente al que hizo Kant. Es decir, la filosofía moderna con Kant y Hegel revisa los principios establecidos por el racionalismo de Descartes y sus seguidores y también por la corriente empirista, ¿no? Entonces estamos en esa corriente ahora de revisión de la propia filosofía moderna. Hay material en el aula virtual para estudiar a Hegel y por supuesto también tienen la bibliografía, el libro de Carpio en primer lugar, donde pueden consultar el capítulo sobre Hegel con máximo provecho. En esta clase vamos a hacer la introducción a Hegel, planteando la inserción de ese pensador en la cultura de su tiempo y la diferencia con Kant y el iluminismo, y luego alguna caracterización de la realidad ya como introducción específica al pensamiento de Hegel, a la filosofía de Hegel. Hegel vivió entre 1770 y 1831. Es decir, cuando comenzó a producir sus libros más importantes, ya Kant, que murió en 1804, había fallecido y era una filosofía que Hegel y otros críticos querían superar, en lo que tiene la filosofía de superación. Pero no se entienden estos pensadores si no se los enmarca en esos dos grandes movimientos culturales de los siglos XVIII y XIX en Europa. Uno es el iluminismo, al que, si se quiere, de un modo crítico perteneció también Kant. El iluminismo es el gran movimiento cultural europeo del siglo XVIII que es preludio y telón de fondo, además de la Revolución Francesa. Significa retomar el camino que había iniciado el Renacimiento, de recuperación de la razón y de dirección de la razón hacia la naturaleza y de crítica de la tradición y de la superposición de la teología sobre la filosofía, o digamos del proceso por el cual se antepuso la teología a la filosofía. Bueno, todo eso se fue profundizando y confluye en el siglo XVIII en un gran movimiento intelectual, artístico y de pensamiento conocido como el iluminismo. Y por eso el siglo XVIII es llamado el siglo de las luces de la razón. El iluminismo tiene una confianza extraordinaria en la razón humana, en la razón de cada uno de nosotros, para mejorar inclusive la vida cotidiana, no solamente para pensar, sino la razón que confluya en lo que Kant llamó el atreverse a pensar por uno mismo. Es un llamado al individuo y su racionalidad para que se libere de las ataduras institucionales, políticas, como el Estado monárquico, y culturales, las corrientes de opinión dominantes, pero también de la Iglesia, ¿no?, que tenía gran influencia sobre la cultura en el siglo XVIII.
Entonces, el iluminismo apela a una razón que está en cada uno de nosotros, pero que es una facultad universal, ¿no? Y eso es lo que se nota en Kant, ¿no? Cuando Kant se refiere a la razón, se refiere a una razón universal, que después cada uno desarrolla hasta donde puede, pero toda su estudio, su investigación crítica de la razón pura y de la razón práctica alude a la razón como facultad universal. Bueno, ese hombre universal que aparece en la declaración de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es el hombre de cualquier país del mundo. No el francés solamente, o el alemán, o el italiano, o el español. Es el hombre universal. Bueno, legó a la historia una importantísima declaración de principios y por otra parte una revolución de la máxima importancia en la historia del mundo y en la historia de nuestros países, porque la Revolución Francesa y su influencia sobre estas tierras hizo posible las revoluciones por la independencia en América. Ya la revolución por la independencia de Estados Unidos se había dado, pero no las de Centroamérica y Sudamérica, entre ellas la nuestra. Entonces, a ese marco de la Revolución Francesa, su confianza en la razón y a su vez desconfianza en las pasiones y en los nacionalismos, le sigue otro movimiento europeo que nace a finales del siglo XVIII y que se extiende durante por lo menos unas décadas hasta la mitad del siglo XIX, tranquilamente, y ese movimiento crítico del iluminismo fue el romanticismo. Hegel pertenece a este movimiento, aunque como Kant tampoco en su pensamiento están aceptadas todas las características del romanticismo. El romanticismo es también un movimiento cultural muy amplio que llega a las letras y a la música, pero también a la filosofía. Y en la filosofía se destaca la corriente que se ha conocido como del idealismo alemán, que son tres grandes pensadores de esa nacionalidad que vivieron entre finales del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. El representante más importante por su influencia posterior en la historia de la filosofía fue Hegel. Entonces, el romanticismo ya apela a algo que la razón iluminista había dejado de lado, que es la historia, la nacionalidad, esa identidad que los ciudadanos tienen. Todos podemos ser enfocados como ciudadanos universales porque tenemos características parecidas en ese sentido a el resto de los ciudadanos. Pero también pertenecemos a una nacionalidad, somos el resultado de una cierta historia, hablamos una determinada lengua, ¿no? Y hay culturas nacionales, ¿no? Bueno, todo eso era exaltado por el romanticismo, todos esos aspectos que el racionalismo en su afán universalista había dejado de lado. Hegel entonces participa de este movimiento, aunque tiene una postura crítica respecto de muchos aspectos de él. Lo que pasa con la filosofía de Hegel y de los demás idealistas alemanes, los voy a nombrar, Fichte, Schelling, que fue muy amigo de Hegel, y el propio Hegel, es que hay una revisión del papel de la razón. No podemos decir que Hegel exalta las pasiones y deja de lado la razón, de ninguna manera.
Pero aparece una razón que es diferente de la razón universalista kantiana que expresa mejor al iluminismo. Aparece una razón que no desconoce los particularismos nacionales, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar en Hegel. Ahora, yendo a su filosofía estrictamente, ahí tenemos que explicar que Hegel hace un planteo innovador en muchos aspectos y que ha tenido una influencia muy grande en el pensamiento posterior, especialmente en el pensamiento de Marx y otros filósofos hegelianos que ante la figura tan importante de Marx quedaron opacados. Su gran filosofía es en verdad un gran sistema de pensamiento que engloba a la totalidad de la realidad y en cierto modo eso hoy se ha abandonado. Sacamos de Hegel lúcidas interpretaciones de la realidad, pero ya no sostenemos en las distintas disciplinas filosóficas una mirada sobre la realidad como un sistema. Entonces la pretensión de Hegel y otros idealistas era superar definitivamente esas limitaciones que tenía el pensamiento y que en Kant, por ejemplo, se expresaban con la limitación del conocimiento. Recuerden que Kant retoma las críticas del racionalismo y el empirismo, especialmente del empirismo, acerca de que el conocimiento humano no es ilimitado. Hay una parcela de la realidad que podemos aceptar que existe, es la cosa en sí misma, y de ahí nos vendrían las sensaciones que tenemos, que no las creamos, nos vienen de afuera. Bueno, pero ¿de qué nos vienen? Bueno, de una cosa en sí que no podemos conocer, de una realidad por sí misma que no podemos conocer. Eso que los griegos afirmaban que existía con independencia de nuestro pensamiento y de nuestro conocimiento. Bueno, Kant lo deja subsistente a la cosa en sí, pero dice que es incognoscible. Entonces ahí hay una limitación de la razón. La razón es universalista para Kant, pero no es absoluta. No puede acceder a la realidad absoluta. Declara que la metafísica es imposible como ciencia. Bueno, esa es la crítica importante del idealismo alemán, que por eso cultivó un idealismo absoluto. Es decir, para Hegel la realidad es pensamiento en su totalidad. No hay una parte de la realidad que no sea pensamiento, aunque obviamente no quiere decir que es nuestro pensamiento subjetivo humano. Pero no hay limitaciones al pensamiento. Por lo tanto, la razón es absoluta, no la personal de cada uno, pero la personal de cada uno no es más que la expresión particular del pensamiento absoluto. Entonces aquí entramos ya en un terreno distinto. Cuando Kant se refería a la razón, se refería a la facultad de conocimiento que todos tenemos, por eso es una facultad universal. Después puede que algunos la cultiven más que otros, pero cuando Hegel dice razón, dice el absoluto, el pensamiento absoluto, del cual nuestro pensamiento subjetivo es una manera de expresión, pero no lo agota. Entonces, en la caracterización de la realidad que tenemos que hacer para introducirnos al sistema, es decir, al pensamiento de Hegel, lo primero que debemos recordar es que para Hegel la realidad es pensamiento. Pensamiento absoluto, pero es pensamiento. Por otra parte, también la presenta como una totalidad. Es decir, lo real es la totalidad. De manera que para Hegel la realidad no es un conjunto de sustancias, como había
presentado Aristóteles, o de cosas, ¿no? O de ideas, en el caso de Platón, o de sustancias extensas, ¿no? En el caso de Descartes. La realidad no es un conjunto de cosas separadas, sino es un todo. Lo verdadero es el todo, dice Hegel. De manera que hay una mirada organicista, es un organismo la realidad, es una totalidad cuyas partes funcionan para esa totalidad, tienen sentido, se entienden a partir de la totalidad, justamente como es en un organismo. Entendemos las partes, las funciones de las partes de un organismo, piensen en nuestro organismo, solo cuando comprendemos al todo, cuando entendemos qué hacen esas partes para que el todo funcione. Bueno, así es la realidad para Hegel. Por lo tanto, lo verdadero es el todo y solo será comprensible cuando haya aparecido ese todo, porque inevitablemente tendremos que ir conociéndola a la realidad por partes. Entonces, estamos en una totalidad orgánica que es sistemática, está totalmente vinculada. Hegel desecha toda concepción de la realidad como desconectada, como cosas desconectadas, sino que justamente la tarea de la filosofía es encontrar las conexiones entre los distintos fenómenos y procesos que componen la realidad. Además, es un sistema dinámico, es decir, la realidad es un proceso para Hegel, que está en constante movimiento. No es vamos a decir así, una fotografía que hace estática a la realidad, sino es un proceso como si fuera una película, donde hay movimiento. Entonces, lo verdadero es ese conjunto. Entonces, lo que tiene que hacer la filosofía es descubrir el sentido que tiene ese conjunto, ¿no? Avanzando un poquito más, la realidad es pensamiento y Hegel dice es espíritu. En su forma más elevada, la realidad es espíritu, que es pensamiento que reflexiona sobre sí mismo, que es capaz de aparecer. Lo propio del espíritu es aparecer, manifestarse. Entonces, la realidad de ese espíritu significa, bueno, que no es que no hay cosas materiales. La naturaleza es un conjunto de fenómenos materiales, pero el sentido de ese conjunto está dado por el pensamiento. Eso es lo que nos quiere decir Hegel. El sentido de la realidad es espiritual y en sus manifestaciones más elevadas la realidad es lisa y llanamente espíritu y desaparece toda materialidad, ya lo veremos. Y por último, en la clase de hoy, ese movimiento en el que se expresa la realidad es dialéctico. Lo de dialéctico, que es lo que ha hecho famoso a Hegel, alude al tipo de movimiento, como si fuera el ritmo que tiene la realidad, cómo se mueve la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo real no hace un proceso lineal, como si fuera un tren que circula por una vía y sale del punto A para llegar al punto B. Y en el medio tiene estaciones, pero siempre el avance significa que cuando se llega a un punto, se ha superado el punto anterior. Ese es el movimiento lineal. Para Hegel la realidad tiene un movimiento dialéctico, quiere decir de afirmación, negación y superación de esa negación. Se ha conocido este movimiento en sus etapas como tesis, antítesis y síntesis. Hegel dice más propiamente afirmación, negación y negación de la negación. Entonces, la realidad funciona por contradicción y superación de la contradicción, no en un proceso lineal, sino en un proceso donde todo lo que es
se presenta frente a una contradicción, a algo que lo niega, y esa negación confluye en una superación, finalmente, en una síntesis que contiene la afirmación y la negación, no las elimina, pero las incorpora a una unidad superior. Por eso superación. Se conservan esos momentos anteriores de afirmación y negación y se integran a una unidad superior. Podemos poner un ejemplo donde se ve este movimiento dialéctico, diciendo, bueno, si queremos entender cómo son los profesores universitarios, definirlos, Hegel, como todo objeto de la realidad, entiende que para definirlo hay que relacionarlo con su opuesto, ¿no? Y su opuesto, vamos a poner en este caso, son los estudiantes universitarios. ¿Por qué son los opuestos? Porque lo niegan en su independencia. Los profesores universitarios somos por el tipo de estudiante al cual nos dirigimos. Por eso somos distintos de los maestros de las escuelas primarias o de los profesores de la escuela secundaria. Son distintos los estudiantes, entre otras cosas, es por eso. Entonces ya los profesores universitarios, esto sería la afirmación que queremos entender, bueno, para entender hay que relacionarlo con su negación, los estudiantes universitarios. Ahora, profesores y estudiantes universitarios están en una relación de oposición que quedaría trunca si no los integráramos en la síntesis que es la universidad. Entonces la universidad es la que los hace profesores y estudiantes. Entonces ahí vamos a tener que definir profesores universitarios de un tipo de universidad o de otra. Así es como procede Hegel. Podemos definir al profesor universitario sin ninguna pertenencia. La realidad exige descubrir esas pertenencias, esas relaciones, un conjunto de relaciones en realidad, no un conjunto de cosas independientes. Entonces, la síntesis no elimina, en este caso la universidad, a los profesores y a los estudiantes, sino que los incorpora en una unidad que les da sentido y permite entenderlos. Entonces se conservan, pero pierden su independencia. Ahora se integran en una unidad superior. Bueno, así funciona la realidad y por lo tanto el sistema hegeliano será la exposición de estas tríadas a lo largo de toda la realidad. Entonces, no podremos definir nunca algo sino por relación a lo que es su opuesto y a la síntesis que lo contiene, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Pero era necesario pasar por estas características que Hegel le otorga a la realidad para poder entender con qué nos vamos a encontrar cuando presentemos al sistema hegeliano. Lo haremos en la próxima clase. Muchas gracias y seguimos en la próxima.